Muy buenos días, amigos y amigas. Gracias a Dios por contar con el placer de su sintonía. Hoy iniciamos una semana especial. Una semana especial porque es la semana del doble sueldo, la semana de la regalía, la semana en la que la gente ya sabe que va a tener los chelitos para garantizar su Navidad y Año Nuevo. Pero además es una semana en la cual debemos comenzar con el buen desayuno, el cafecito, el té, salir de la casa con el pie derecho para nosotros garantizar continuar las cosas que dejamos pendientes de la semana pasada. Tengo el propósito de que hoy usted y yo podamos analizar aspectos que otros piensan que son fundamentales, pero que yo, y voy a compartir con ustedes ese criterio, creo que son secundarios o tal vez de tercer nivel. Me refiero a que ahora la política opositora, los políticos opositores, los partidos políticos de oposición, han querido poner en primer plano un tema que no tiene importancia, a mi criterio, y se refiere a que de manera transitoria, de manera provisional, a la República Dominicana ha llegado un visitante que de verdad no es agradable. Ha llegado una persona que el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos le pidieron, hicieron un acuerdo con el gobierno dominicano para que estuviera por aquí un tiempo, sabe Dios con qué planes ellos tienen. Los gobiernos, los estados hacen acuerdos de ese tipo. De la misma manera que usted y un vecino dice, mire vecino, présteme el parqueo suyo, que yo voy a dejar el carro mío ahí por unos días, en lo que desocupo un espacio que tengo que lo voy a llevar. Y el vecino le presta su parqueo por un tiempo. No es que el vecino le ha regalado el parqueo a usted. El vecino simplemente lo está apoyando en ese tiempo que usted necesita. Pues de esa misma forma, los Estados Unidos le solicitó al gobierno dominicano que le permitiera un tiempecito de ese señor que acaba de cumplir una condena por narcotráfico y está aquí por unos días. Pero los opositores dominicanos han querido poner como que usted y yo comamos, que la familia dominicana, que el pueblo dominicano coma, depende de que ese tipo esté aquí o no. Y todo eso lo hacen los opositores porque no tienen agenda, porque no tienen que presentarle a este país ante las ejecutorias de un gobierno sensible, humano, solidario, que se ocupa de manera directa y personal de estar en contacto con el pueblo, una cosa que ninguno de esos políticos de oposición han hecho en su vida. La única vez que esos políticos de oposición hablan con la gente es cuando están en campaña electoral. Sin embargo, Danilo es el único presidente dominicano que le dedica el tiempo suficiente y necesario de manera personal para tratar con la gente. Entonces eso lo tiene loco. Danilo es el presidente que ha garantizado que el sistema educativo dominicano se transforme y que podamos entonces nosotros tener una educación de más nivel y tenerle a nuestros niños, jóvenes y adolescentes espacios de calidad en las escuelas, que al mismo tiempo significa un espacio de oportunidad para la familia, pues las madres solteras, que en su gran mayoría no tienen trabajo o no tienen el tiempo para buscar un trabajo para estudiar, pues ahora el presidente Danilo Medina, a través de hacer más amplia, extender la tanda escolar, pues evidentemente que le está dando el espacio a las mujeres para que trabajen y para que estudien.
Pero además de ese tema, que es un tema secundario, o tal vez de tercer nivel, porque ese señor está aquí de paso, se irá en cualquier día de esto, y además de que está de paso, está controlado por organismos de seguridad, tanto nacionales como internacionales. Ya que es probable que algunos de los que se preocupan porque ese señor esté aquí, tal vez estén inquietos porque ese señor tal vez sepa algo de ellos, de algún familiar de ellos, que hace tiempo estaba también en esos negocios ilícitos, y que tal vez este señor venga y lo diga, se lo informe a las autoridades dominicanas. Pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas. Pero ese señor está aquí de paso, está de tránsito, las autoridades lo han dicho, que está bajo control y no hay ningún problema. De la misma forma que los opositores ahora han cogido el otro tema, poniéndolo en primera plana, como que eso es lo fundamental, que si eso no se toma en cuenta, el país, bueno, no sé, va a dejar de existir, que las familias se van a morir, que la gente, una bomba atómica, que es el tema haitiano. Es innegable que el tema haitiano es fundamental, pero no es fundamental hoy. El tema haitiano es fundamental desde el tiempo de nuestra independencia, porque debemos recordar que la independencia dominicana fue del imperio haitiano. Y ustedes dirán, Trini, pero ¿cómo tú dices del imperio haitiano? Sí, porque ellos se llamaron emperador y plantearon que Haití iba a ser un imperio, porque recuérdense que ellos lucharon contra el ejército francés napoleónico y le ganaron. Entonces, los haitianos, ellos, ese Dessalines era un emperador, un rey. Y a nosotros nos invadieron y nos tuvieron mancillados por 22 años. Y en ese momento ellos eran mucho más fuertes que nosotros, más ricos que nosotros. Nosotros éramos una simple aldea abandonada por España, que hasta cierto punto, cuando los haitianos llegaron aquí, la gente se puso hasta contento, porque entendía que por lo menos iba a haber algún nivel de seguridad. Pero por más esfuerzo que hicieron los haitianos por que nosotros asimilásemos su cultura, su idioma, todas sus cosas, no pudieron. Y tuvieron 22 años pisoteando a nosotros. Nuestra independencia es de Haití. Y no importa lo que hagan los haitianos, es para afuera que van y se van a quedar de aquel lado y nosotros de este lado. Ahora, lamentablemente, yo digo, uso ese término específicamente en este caso, lamentablemente vamos a tener que ser vecinos por toda la vida. Entonces los vecinos lo que tenemos es que ver cómo nos llevamos bien. Porque incluso, y vamos a recordar otra época, otro momento especial, de los intentos de Haití o de los haitianos por querer dominar esta parte, pero que no podrán nunca, ni ahora ni nunca. Cuando a Trujillo ellos tenían azotada la zona fronteriza, robando ganado, porque los haitianos son mala maña. No estoy diciendo que todos, pero la inmensa mayoría son mala maña, porque los haitianos tienen poca cultura. Haití no es un país, Haití es un grupo de gente junto en un sitio, pero eso no es país, eso es un estado fallido. Ahí la gente hace lo que le da la gana, como le da la gana y como a nadie le importa. Y así que ellos se sienten bien en ese desorden. Entonces, ahora con el tema del llamado muro, que hay que construir un muro, porque si no se construye un muro, desaparecemos. No, cada vez que los haitianos han querido imponerse de este lado, lo sacamos. Y Trujillo le puso claro las cosas. La República Dominicana hay que respetarla. Podemos compartir, podemos convivir, hacer negocio en armonía, pero ellos allá de aquel lado y nosotros de este lado. La construcción del muro en la frontera significa lo siguiente para nosotros, nuestro criterio.
no es colocar bloques, no es colocar alambres, no ese tipo de muro. El muro que se está construyendo ya en la frontera dominico-haitiana es el muro de la presencia permanente y eficiente de nuestras fuerzas militares. El muro que se está construyendo en la frontera dominico-haitiana es el esfuerzo que el gobierno hace para garantizar que sean mejores las condiciones de vida de los dominicanos que viven ahí. El muro que se está construyendo ya en la frontera dominico-haitiana es la instalación de empresas, de complejos empresariales productivos que garanticen empleo para los dominicanos y también para los haitianos. Y que los haitianos puedan, porque nosotros tenemos que entender eso, en la medida que nosotros aportamos para que en Haití las cosas estén un poquito mejor, en esa misma medida lo tenemos frenado. Y nosotros como buen vecino tenemos que apoyarlo en ese sentido. Entonces, en toda la línea fronteriza, el gobierno dominicano está trabajando para garantizar eso. Y por eso, todos los esfuerzos que se hacen desde los organismos del Estado para garantizar que la frontera tenga hospitales, escuelas, fortalezas, que tenga, ahora están metidos también en el plan de reforestación, reforestando toda esa zona, de forma y manera que nosotros podamos garantizar que los dominicanos que están en la frontera se puedan mantener ahí y otros que han salido puedan regresar. Incluso en los últimos 3 meses, el presidente ha ido en 2 ocasiones a la frontera haciendo visitas sorpresa para garantizar que los agricultores dominicanos de la frontera tengan el apoyo, la solidaridad y la participación de las instancias del Estado para garantizar la producción agropecuaria y ganadera en la frontera. O sea que la frontera dominicana, gracias a Dios, está bien protegida. Y por primera vez en la historia dominicana, un gobierno ha tomado la decisión firme de garantizar un proceso que nos permita identificar a los ilegales que están en nuestro país. No solamente a los haitianos, a todos. Tenemos una ley que establece claramente los procedimientos, tenemos reglamentos regulatorios que nos permiten a nosotros cumplir con todos los organismos, con todos los parámetros nacionales e internacionales, de forma y manera que ya no nos puedan acusar, como nos acusaban antes, de que teníamos una situación de apatridia en República Dominicana. En República Dominicana no hay apatridia. Apatridia hay en Haití, que las autoridades haitianas no le dan documentos a su gente. En Haití todo el mundo se llama por nombre de pila, pero no tienen documentos. Son pocos los que tienen documentos. Entonces, ante esa situación forzada para nosotros, porque es verdad, vamos forzados, pero no podemos pensar nosotros ahora que porque un grupito, porque es un grupito familiar, tomó el tema de la construcción de un muro de bloc, varilla y cemento en la frontera, como que ese es el muro. No, el muro es defender, fortalecer, garantizar las condiciones de vida mejores para los dominicanos que están en la frontera. Porque los haitianos siempre van a estar ahí y nosotros siempre tenemos que estar aquí. Es decir, que en el caso haitiano nosotros lo que planteamos es la política del buen vecino. Usted en su casa y yo en la mía. Ellos de aquel lado, si tenemos que pasarle un plato de comida por la palizá, como decimos nosotros los campesinos, le pasamos un plato de comida a los haitianos por la palizá, pero que se queden de aquel lado. Y lo que pasen de este lado, algún nivel de actividad económica, pues que vengan por la ley, que estén de este lado legal, de tal forma que nosotros podamos decir
que en la República Dominicana se respeta nuestra soberanía. Eso que ustedes ven ahí, eso es en Haití, porque eso es lo que ellos son, esa gente son salvajes. En Haití hay 8 tribus diferentes. En Haití ni ellos mismos se entienden. Pero, lamentablemente, lo tenemos de vecinos, lo vamos a tener que tener ahí siempre de vecinos. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que está haciendo el gobierno, fortaleciendo nuestra frontera con la presencia militar, fortaleciendo nuestra frontera con el apoyo a los dominicanos que viven ahí y garantizando que todas las instituciones que tienen que ver con los trabajos que garantizan mejores condiciones de vida para la gente, se metan a la frontera. Y ahora, en la semana pasada, se puso en funcionamiento un organismo que va a dedicarse exclusivamente al trabajo de la frontera, de tal manera que el trabajo en la frontera está bien, no tenemos que preocuparnos, lo que tenemos es nosotros que ocuparnos de protegerla, y eso lo está haciendo el presidente Danilo Medina. No se lleven de esos que en las redes, de ese grupito familiar que ha tomado eso como eje para ver si con eso consigue votos para las elecciones del 20, porque ese partidito minúsculo está corriendo el riesgo de desaparecer. Hagamos una pausa y regresamos. Esta semana se inicia, vamos a decir, con el regreso del presidente Danilo Medina después de la visita a México para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de México, López Obrador. Lo que espera México con este nuevo presidente es un cambio de paradigma. Lo que espera México con López Obrador es un cambio radical, total, toda vez que los planteamientos y las propuestas de López Obrador son realmente innovadoras para México. O sea que felicidades al pueblo mexicano, que hoy comienza una nueva etapa en su historia de independencia. López Obrador es un militante de izquierda revolucionaria que viene batallando por la presidencia de México hace muchos años. Esta fue la tercera oportunidad en que se presentó como candidato y al fin ganó. En el proceso pasado, pues prácticamente le hicieron un fraude electoral, pero ahora parece que se prepararon bien y no pudieron hacerle el fraude. Y ganó prácticamente como nunca en México en la primera vuelta, siendo un movimiento, no siendo un partido tradicional. Porque los partidos tradicionales de México, fundamentalmente el PRI, que tuvo prácticamente 70 años presidiendo ese país y que prácticamente era señalado de dedo el que iba a ser presidente en México. Ya López Obrador rompió esa cultura, esa tradición, y México tiene una nueva oportunidad para su liberación, como dice López Obrador. O sea que felicitamos al pueblo mexicano en el estreno de su nuevo presidente. Pero ya en territorio dominicano nosotros queremos analizar una cosa. A veces nos quejamos mucho y queremos dejarle todo al gobierno central. Pero nos olvidamos que la República Dominicana es un país democrático, en el cual hay diferentes poderes. Tenemos el poder legislativo, tenemos el poder judicial, tenemos el poder ejecutivo, que es al cual todos le cargamos todo, y tenemos un poder que yo entiendo que es importante y fundamental, porque es el poder que tiene más contacto directo con la gente, que es el poder municipal. Aunque no lo definen así,
yo que soy un municipalista, recuerden que mi propuesta para cuando fui candidato a alcalde por la capital, mi propuesta fue comprar la basura. La basura se convertirá en dinero cuando Trini gane la sindicatura de la capital. Eso fue en la campaña del 2002. Ahí fue que hablé del tema del reciclaje, de la clasificación y de la educación en tema de residuos sólidos. Y me siento contento porque precisamente 18, 20 años después, pues el presidente Danilo Medina ha hecho realidad ese sueño municipalista mío y ha tenido el programa Dominicana Limpia, que es la concentración, el resumen en concreto de las propuestas municipales que yo hice en el 2002. Se celebró en estos días la Asamblea General de Municipios y yo quiero compartir con ustedes algunos planteamientos que hizo en esa asamblea ante todos los alcaldes del país el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo Franco. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga parte del discurso de Gustavo Montalvo Franco ante la Asamblea General de Municipios. Resolver este problema es fundamental para el cuidado de la salud de todos, ya que el mal manejo de estos residuos sólidos conduce al surgimiento de múltiples enfermedades. También es importante para mantener nuestra destacada posición en el sector turismo e incrementar la calidad de nuestra oferta en esta industria. Por ello, tenemos que seguir trabajando en el cambio de la cultura de usar y tirar por una de protección del entorno y del medio ambiente. Esta es una competencia propia de los gobiernos locales, pero estamos conscientes de que constituye una tarea titánica en materia de esfuerzos y también costosa. Por ello, el presidente Danilo Medina, entendiendo esta realidad, dispuso de importantes fondos para el apoyo a los gobiernos locales con el programa Dominicana Limpia. La prioridad a la fecha por parte del gobierno central ha sido apoyarlos en la adquisición de equipos. El programa tiene una apropiación presupuestaria en este 2018 de 450 millones de pesos y para el 2019 la suma presupuestada es de 500 millones adicionales. Este año se han adquirido kits de limpieza y ornato, beneficiando individualmente a cada gobierno local y equipos pesados para las intervenciones en los cierres técnicos de los vertederos. Se ha avanzado en los cierres técnicos de 3 vertederos en los municipios de Villa Altagracia, Verón y Tamboril. Además, antes de finalizar este año 2018, serán realizadas transferencias de recursos para la adecuación de los vertederos de Santiago, Asua y Puerto Plata. Y en muchas situaciones de crisis, por la saturación o acumulación de residuos sólidos, el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades del gobierno, el gobierno central, han prestado un valioso servicio. Han acudido con equipos pesados para eliminar estas fuentes de riesgo para la salud, ayudando así a determinados gobiernos locales. El gobierno central y la administración local deben seguir trabajando en colaboración para lograr que los ayuntamientos cuenten con las capacidades técnicas y económicas que permitan garantizar la sostenibilidad de los servicios prestados. Adicionalmente, desde el Poder Ejecutivo se sigue impulsando la Ley de Residuos Sólidos. Estamos de acuerdo en que necesitamos una legislación consensuada que incorpore mecanismos financieros y operacionales para garantizar la calidad del servicio que prestan nuestros ayuntamientos. Estimadas autoridades municipales,
también somos conscientes del reto que tienen los gobiernos locales para afiliarse a la seguridad social. Y debo decirle que este problema afecta a muchas personas en el país, como se ha informado recientemente en los medios de comunicación. En la actualidad, 241.000 personas que laboran tanto en el sector privado como en el público no están afiliadas a la seguridad social debido a deudas y moras acumuladas. La propuesta de modificación de ley de seguridad social que está promoviendo el gobierno y que está en proceso de consenso con distintas instituciones busca facilitar que las organizaciones públicas y privadas se pongan al día con sus pagos de la seguridad social y así volver a afiliar a todos sus empleados. Para eso, la propuesta busca eliminar a nivel nacional los recargos por intereses y mora que representan más del 90% que representan más del 90% de los 263.000 millones de pesos de la deuda actual. En el caso de la administración local, cerca de 144 entidades municipales tienen recargos que suman casi 6.000 millones de pesos, lo cual además ha causado que 14.929 empleados de estas entidades y sus dependientes están fuera de la seguridad social. En ese sentido, el anteproyecto de ley en discusión plantea que las organizaciones públicas y privadas solo tengan que pagar por el capital adeudado por pensiones y riesgos laborales. Y en caso de que se haya debitado a los empleados el seguro de salud sin ofrecerle el servicio, se deberá devolver lo descontado. Por supuesto, la idea es que de aprobarse esta ley, si dejan de pagar la seguridad social, las entidades públicas y privadas tendrán que enfrentar consecuencias drásticas para evitar nuevas acumulaciones de deuda en el futuro. Así desterraremos para siempre nuevas discusiones sobre retraso en el pago de la seguridad social, que es un derecho que todos debemos tener garantizado. En ese sentido, todos debemos alcanzar un compromiso nacional para resolver esta materia de manera definitiva y sostenible. Señoras y señores, por otra parte, debo destacar la actualización del marco legal de permisología sobre uso de suelo, que también es competencia de los gobiernos locales. En el transcurso de este año, el presidente Medina designó una comisión de trabajo para la formulación de un anteproyecto de ley coordinada por el Ministerio de la Presidencia. Yo quise compartir con ustedes parte del discurso del ministro Montalvo en la Asamblea de Municipios, porque trató en ese espacio dos temas fundamentales. El tema de los desperdicios sólidos, o mejor dicho, como la gente lo conoce, el tema de la basura, porque muchas veces hablan en tal lenguaje técnico que la gente no lo entiende. Cuando hablamos de residuos sólidos estamos hablando de basura, de la basura. Entonces, ese es el tema. Pero además pudimos ver lo referente a el tema de la seguridad social, de la importancia que tiene la modificación de la Ley de Seguridad Social y de los compromisos que se tienen con más de 200.000 personas, fundamentalmente de los ayuntamientos, que muchas veces los alcaldes y alcaldesas
le hacen el descuento de la seguridad social y no pasan ese dinero al Estado. Evidentemente que es una situación bien complicada para la gente, es una situación que el gobierno central no tiene nada que ver con eso. O sea, Danilo no tiene nada que ver con eso, son los alcaldes, los municipios, esas autoridades que también son un poder y que deben cumplir con la ley. Pero estamos en un país donde las cosas muchas veces se pasan así. Con la modificación de la ley de seguridad social ahora, los ayuntamientos van a tener que cumplir de manera completa con la ley. Vamos a tener la garantía de la seguridad social y las pensiones de los empleados de los ayuntamientos y por tanto vamos a tener mejores condiciones de vida para muchos dominicanos, porque la verdad es que son mucha gente que dependen de los ayuntamientos y el presidente Danilo Medina lo que está buscando es cómo también desde el gobierno central aporta de forma que los ayuntamientos puedan satisfacer mejor las demandas y las necesidades de la gente que trabaja en esos ambientes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. En el ámbito internacional hubieron acontecimientos muy importantes. La toma de posesión de López Obrador en México y la realización de la cumbre del G20 en Argentina. En Argentina, en esa cumbre del G20, que prácticamente desapareció el G20 y ahora se va a llamar Grupo 18+2, haciendo una excepción especial para China y Estados Unidos, sucedieron cosas muy interesantes y que yo entiendo que es importante que lo analicemos y lo presentemos a ustedes porque tienen incidencia en nuestra zona, en nuestro ambiente. Y recordemos que ya nosotros tenemos relaciones diplomáticas con China continental, con China popular, pues entonces todo lo que pase allí nosotros debemos estar pendientes y tomarlo en cuenta. Recordemos el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, donde Estados Unidos le impuso aranceles extraordinarios a China y China le responde también poniéndole aranceles extraordinarios a productos norteamericanos. Una guerra económica que amenazaba o amenaza al mundo, la estabilidad económica mundial, pero que al parecer las cosas están por volver a su nivel y ya en la reunión, una breve reunión que tuvieron Xi Jinping y Donald Trump en Argentina, pues parece que hay algunos niveles de concertación y hay buenas noticias en ese ambiente. Vamos a pedir al señor director que nos ponga la noticia internacional que nos habla del acuerdo entre los Estados Unidos y China, llegados por Xi Jinping y Donald Trump, ahora en la reunión del G20 en Argentina. Adelante, señor director. El viceministro chino de Comercio y representante adjunto de Comercio Internacional de China, Wang Shouwen, informó este domingo a los medios sobre la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump. Wang explicó que Washington se comprometió a mantener las actuales tarifas del 10% sobre los productos chinos. Estados Unidos había amenazado con subirlas a un 25% a partir del 1 de enero. Además, ambas partes acordaron no imponer nuevos aranceles
aranceles sobre nuevos productos y acelerarán las negociaciones sobre los actuales aranceles del 25% con el fin de cancelarlos. O sea que, al parecer, los chinos y los norteamericanos se han puesto de acuerdo para no seguir tensando la cuerda porque se podía romper. Y si se rompía la cuerda entre Estados Unidos y China, las cosas en el mundo iban a estar muy difíciles. Es decir, que demos gracias a Dios que los chinos y los norteamericanos están prácticamente fumando la pipa de la paz. Pero en el ámbito local, nosotros tenemos también noticias importantes, porque nosotros que estamos en Navidad, que estamos ya en la semana del doble sueldo, en la semana de la regalía pascual, también estamos en un momento estelar del béisbol dominicano. Todos los equipos están pegaditos, la diferencia es 1 y 2 juegos, es decir, que nadie sabe quién va a clasificar. Nosotros los liceístas sabemos que vamos a clasificar, los demás no sabemos, pero lo que estamos claros que vamos a clasificar somos los liceístas. Pero el presidente Danilo Medina recibió la visita de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas para tratar aspectos del deporte, del béisbol, que tienen que ver con el presente y el futuro de ese deporte en la República Dominicana. Pues aquí hay muchos equipos de Grandes Ligas que tienen sus escuelas instaladas en territorio dominicano y hay otros que van a instalar escuelas también en territorio dominicano. Nosotros tenemos muchos jóvenes, muchos niños dedicados a practicar el deporte, el béisbol de forma y manera que se le haga realidad su sueño de llegar a Grandes Ligas. Son muchas las familias que están interesadas en que sus hijos jueguen pelota. Entonces, la Asociación de Peloteros visitó al presidente Danilo Medina en la semana pasada y conversaron algunos temas. Y nosotros vamos a querer que nuestro señor director nos ponga donde habla Pedro Martínez. Ese es uno de ellos, pero donde habla Pedro Martínez, que es el detalle fundamental que está con eso. Adelante. Buenas tardes, mi gente, damas y caballeros. Nada, también yo estuve hablando con el presidente de los proyectos que nosotros hemos hecho en nuestro país a través de la Fundación Pujols y de los proyectos que estoy pensando hacer en el futuro. Fue una visita excelente. De verdad que le agradezco por abrirnos la puerta del Palacio y darnos... ¿Sabes que los peloteros no hablan mucho? Los peloteros dan muchos honrones, ese era Albert Pujols, pero no hablan mucho. Pero la verdad es que el gobierno dominicano está dando muchas facilidades para que nuestra juventud pueda jugar buen béisbol, para que nuestra juventud pueda capacitarse más y poder superar las dificultades que muchas veces tienen en términos de formación educativa, y que al llegar a las Grandes Ligas pues puedan tener éxito garantizado. Y ese era uno de los detalles que los directivos de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas trató con el gobierno dominicano, y el gobierno dominicano se comprometió a apoyarlo. Es decir, que es una buena noticia para los jóvenes que están practicando béisbol, para los jóvenes que están esperanzados en llegar a ser peloteros profesionales, de forma y manera que continuemos nosotros como país siendo el que mayor número de peloteros aporta a las Grandes Ligas de Estados Unidos. La competencia es fuerte porque ya tenemos tanto a México, Panamá como Venezuela, que también están produciendo muchos peloteros buenos. Pero yo tengo la confianza, la seguridad de que vamos a continuar nosotros en primer lugar y que vamos nosotros también a continuar siendo el país que más figuras deportivas
va a llevar a Cooperstown, porque al parecer, sin ninguna duda, en la primera oportunidad, en la primera boleta que presenten al Big Papi, también va a pasar al Salón de la Fama. Y entonces tendremos no solamente a Pedro Martínez, a Juan Marichal y a Vladimir Guerrero, sino que en 3 o 4 años más vamos a tener también al Big Papi como inmortal del béisbol de Grandes Ligas. Quiero, en los minutos finales, que me háganmele un enfoque a este folleto, a este brochure. Este es un brochure que promueve la coordinadora del sector agropecuario de la provincia de San Juan. Recuerden que la provincia de San Juan, el presidente Danilo Medina comenzó un programa que se llama la reconversión agropecuaria de la provincia de San Juan. San Juan es una provincia que tiene características ecológicas, pluviométricas importantísimas, muy buenas. En San Juan, en la provincia de San Juan, tú consigues todos los microclimas. Tú tienes la altura sobre el nivel de mar mínimo en San Juan son 450 metros y de ahí hasta 1.300 metros. Se da de todo. Buena agua, buena tierra y mucha gente dispuesta a trabajar. Mucha gente, el sanjuanero trabaja, la mujer y el hombre le gusta trabajar la tierra y por eso la mejor habichuela del mundo y del país es la habichuela sanjuanera. Nosotros vamos a trabajar para convertir a San Juan de ser simplemente el granero del sur a ser la capital agropecuaria de la República Dominicana. Están todas las condiciones para que San Juan pase al nuevo peldaño de ser granero del sur a ser la capital agropecuaria de la República Dominicana, porque en San Juan se puede producir absolutamente de todo. Bendito el día. Gracias. Tengan pendiente lo siguiente: fe, confianza y adelante.